Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. Una vez más, nos vamos a adentrar en el espacio, en el tiempo que dedicamos al Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona, y por supuesto vamos a charlar con su director, con el doctor Pablo Moreno Llorente. Recuerdo que hace unos días con el doctor precisamente hablábamos a nivel general del cáncer de tiroides, y el doctor nos comentaba que uno de esos cáncer de tiroides más frecuente es el llamado cáncer papilar de tiroides, que a pesar de su alta incidencia es un tipo de cáncer que tiene uno de los pronósticos más favorables. Por tanto, hoy vamos a abordar esta cuestión, vamos a hablar del cáncer papilar de tiroides, que insisto, es el más frecuente. Vamos a preguntarle, vamos a pedirle al doctor que nos explique cómo se presenta, el pronóstico que tiene, síntomas, diagnósticos, si existe o no la posibilidad de que este tipo de cáncer, a pesar de su poca agresividad, pueda o no extenderse o diseminarse, y evidentemente hasta qué punto el tratamiento quirúrgico, que es el más habitual, es o no resolutivo. Y por supuesto tipos de cirugía que existen para abordar este tipo de cáncer. Todo esto nos lo explica, nos lo comenta en un instante el doctor Pablo Moreno Llorente, el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. En bones mans. La entrevista. Bien, como acabo de indicarles, una semana más nos reencontramos con el doctor Pablo Moreno Llorente. Doctor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, una vez más. Y vamos a retomar el tema central que abordamos siempre con nuestro invitado, que es el tema de la glándula tiroides y de las diferentes afectaciones que puede tener esta glándula, una de ellas que está directamente relacionada con el cáncer. Hoy vamos a hablar, doctor, recuerdo que hace unos días, hablando del cáncer de tiroides, nos decía usted que entre los diferentes tipos de cáncer hay uno de ellos que es el más frecuente, el que tiene mayor incidencia, pero que a la vez es el que tiene, digamos que, mejor pronóstico, ¿verdad? Sí. Que es el cáncer papilar de tiroides, que es el que hoy vamos a abordar. Efectivamente, yo creo que es tan importante y es tan, por decirlo de alguna manera, es tan satisfactorio tratarlo por los resultados que tenemos, sí, que merece la pena dar un poco de información de él, sobre todo para quitar un poco de miedo a la palabra cáncer cuando se habla de tiroides, porque este cáncer ocupa o es responsable del 85% de todos los casos. Aunque siempre se entiende que cuando a una persona le diagnostican un cáncer, en este caso de tiroides, pues realmente se preocupe de forma importante. Por supuesto, es lógico. Por supuesto, pero quizás porque este es el mayoritario en frecuencia y porque tiene un pronóstico excelente, la primera visita que tenemos con nuestros pacientes debe ser para quitarles el dramatismo y decirles, tienes un cáncer, pero tienes muchísimas probabilidades de con muy buen pronóstico. Y esto es importante. Bien, vamos a hablar del cáncer papilar de tiroides, y que es el más frecuente, doctor. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo aparece este cáncer? La manera más frecuente de presentarse el cáncer de tiroides en general es el nódulo tiroideo, un bultito que nos aparece en la zona del central o un poquito lateral del cuello, y ese es el más frecuente de largo. Sí. Luego, otra manera de presentarse, que tampoco es infrecuente, dado que es un cáncer que tiene una capacidad muy alta de diseminarse por la vía linfática, y siempre estamos hablando habitualmente de los ganglios que están en el cuello, otra manera de debutar es con la presencia de un nódulo o de un bulto en las zonas laterales del cuello. ¿De acuerdo? Sí. Y esta es las dos causas más frecuentes de presentarse. Si luego este tumor de una manera, o bien porque crece mucho, muy rápido, o es más agresivo, porque algunos son más agresivos, no olvidemos que a veces hay subtipos un poco más agresivos, pues entonces puede ser que invada nuestra cuerda vocal y el paciente tenga como primer síntoma un cambio en la voz. Un cambio en la voz. Antes de continuar, me gustaría, ya que usted habla de estos nódulos, de la presencia de estos bultitos, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿aparecen de pronto, de un día para otro, o es una progresión más o menos? ¿Está estudiado esto? Pocas cosas aparecen de golpe a un nivel o con un volumen que
de un día para otro aparezca. Claro, que sea detectable. Sí, normalmente al tacto, ¿no? Efectivamente, normalmente son cosas que van apareciendo con el tiempo, que van creciendo lentamente y un día las podemos ver o tocar. Pero ya estaban ahí. Pero ya estaban ahí. Claro, claro. Entiendo. ¿Es un cáncer poco agresivo en general, el cáncer papilar de tiroides? Efectivamente, es un cáncer que podríamos decir que tiene un comportamiento, entre comillas, benigno. Pero Sí. es maligno, o sea, es un cáncer, Claro, la claro, palabra claro. es un tumor Sí. maligno. Pero tiene un comportamiento benigno en cuanto a que vamos a poder curar a la gran mayoría de nuestros pacientes y en algunos pacientes que no los podamos curar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera cirugía, porque a veces nos dan un poquito la lata, pues podremos conseguir que el paciente toda su vida conviva con esta enfermedad y cuando toque se morirá de otra cosa. Y luego sí que es cierto es que 1 o un 3% de pacientes que tienen un cáncer papilar de tiroides pueden morir como causa de tener este cáncer, pero son muy pocos. El porcentaje es bajísimo, lo cual es una muy buena noticia. Doctor, cuando se llega al diagnóstico de este tipo de cáncer, cáncer papilar de tiroides, que insisto es el más común, ¿cómo se llega? Es decir, diagnóstico a través de qué metodología. Como ocurre en todos los pacientes que tienen problemas de tiroides, la primera prueba que debemos hacer hoy día es la ecografía. Es una prueba, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, en otro programa, es una prueba barata, que no es invasiva, que no acumule radiación en nuestro organismo y la podemos repetir tantas veces como queramos. Hoy día hay ecografistas expertos que ya se han especializado mucho en el estudio de la glándula tiroides y de esa exploración nos van a dar muchísima información útil para el diagnóstico y para saber hasta dónde tiene que llegar nuestro tratamiento clínico. Digamos que es la prueba diagnóstica que se aplica por defecto, pero que no es, creo recordar, que no es 100% resolutiva. Bueno, evidentemente, puede ser que se escapen algo, puede ser que algunos nódulos aparentemente tengan una característica sospechosa o no muy sospechosa y que incluso la punción en un porcentaje bajo salga positiva y después acabe dando la cara como un cáncer. Sí, todo es posible, pero sí que es cierto es que con los protocolos que nos movemos es la mejor manera y la más segura de estudiar a nuestros pacientes, de tal manera que se nos escapen muy pocos. Bien, tenemos la prueba diagnóstica por la imagen, tenemos esa ecografía, se ha visualizado y se sospecha que ahí hay un cáncer papilar de tiroides. Entiendo que el siguiente paso es la punción para analizar el contenido de ese nódulo, ¿verdad? Efectivamente, con un poquitín de anestesia local y teniendo en cuenta que la biopsia que se hace se llama mediante una PAF, que es una punción aspiración con aguja fina, ya la idea de que prácticamente va a ser indolora, como mucho puede a veces generar un pelín de molestia local y un pequeñito hematoma, pero se va a hacer cuando se hace por gente experta. Sí, a nivel ambulatorio, entiendo. Por supuesto. Por supuesto. Lo único que se hace, y esto lo digo porque es interesante, se manda una muestra al patólogo que suele estar ahí al lado y el patólogo nos dice, lo que me has mandado es suficientemente bueno como para estudiarlo y el paciente se puede ir. Que no puede o que ha salido mal, se repite eso y hasta que se obtenga algo valorable. Pero realmente es una prueba ambulatoria y poco molesta. Una vez tenemos ese tejido para analizar, aproximadamente, ¿cuánto tiempo se tarda en tener resultados de esa analítica? Bueno, esto depende un poco de en qué medio nos movamos, pero normalmente el resultado se puede tener en las primeras 48-72 horas. Prácticamente de manera inmediata. Se puede hacer antes, claro, pero evidentemente un poco por la presión asistencial que hay en los grandes centros, pues normalmente no se trabaja de manera inmediata. Muy bien, el pronóstico, lo hemos dicho, es dentro de la mala noticia, que es que a una persona se le diagnostique un cáncer, el pronóstico es bastante positivo a largo plazo. En todo caso, hay un factor, creo que puede ser, no sé hasta qué punto determinante, que es la edad, ¿no? A partir del momento del diagnóstico. ¿Por qué tiene esa influencia la edad? Efectivamente, bueno, porque, a ver, estadísticamente se ha visto que aquellos pacientes que son jóvenes, normalmente se dice los varones por debajo de 40, las mujeres por debajo de 50, vamos a establecer una media de 45 años, ese es el grupo donde obtenemos las mayores tasas de curación. Y hay otro concepto que es muy importante. Todos sabemos que cuando un paciente tiene un cáncer, lo hemos vivido más o menos de cerca en alguien de nuestros familiares, por desgracia, sabemos que cuando un cáncer tiene metástasis, se ha diseminado sus células a otros órganos o tejidos, sabemos que esto ya está
es un estado más avanzado y que de alguna manera pues tiene peor pronóstico. Pues curiosamente este es el único cáncer en el que cuando el paciente es joven y tiene ganglios, esto no está afectando a la supervivencia ni a su capacidad de curación. Nos obliga a hacer más cirugía, pero no va a afectar a la pronóstico, es decir, va a vivir igual que si no tuviera ganglios. Entonces entiendo, doctor, que este tipo de cáncer, el cáncer papilar de tiroides, se extiende o se disemina por defecto siempre hacia los ganglios a nivel del cuello, ¿verdad? Sí, podemos decirlo así un poco técnicamente hablando, que tiene diseminación linfática por los órganos, por el sistema linfático. Entiendo, son los ganglios. Sí. Y afortunadamente queda más o menos bloqueado en el cuello, en los ganglios del cuello. Es cierto que también puede afectar a otros órganos o ganglios más lejanos, o hueso, pero no es lo habitual. Entonces, como hemos dicho, lo más frecuente es que lo más frecuente no, lo que sí sabemos es que como factor pronóstico el hecho de que debute en un paciente joven nos está metiendo en un grupo en el que le podemos decir, tranquilo, te vamos a poder curar, y si no pudiéramos curarte, pues en el peor de los casos convivirás con la enfermedad. Otra cosa es, que como afecta con los ganglios de manera muy alta, o sea, la probabilidad de que los ganglios estén afectados es muy alta, esto hace que puedan aparecer en el futuro, puede recurrir. ¿De acuerdo? Pero lo más importante no es tengo un cáncer de tiroides y 5 años más tarde me aparece un ganglio. Desde el punto de vista pronóstico es ¿cuándo debutó el cáncer? ¿A los 25? Pues el pronóstico es igual que si los ganglios te han aparecido a los 30 o a los 55. Entiendo. Lo importante es cuándo apareció. Y esto es lo más importante para tranquilizarnos. Bien, el tratamiento evidentemente es siempre a nivel quirúrgico. Hay que extirpar ese nódulo, hay que extirpar una parte o la totalidad de la glándula tiroides afectada. ¿Cómo se discrimina este tema? Bueno, esto es una de las cosas que realmente la medicina siempre está en cambio constante y como habíamos dicho en el programa anterior, durante unos años quizás la parte que más se discutía en los congresos cuando hablábamos del cáncer de tiroides era si debíamos quitar todo el tiroides o la mitad. Parecía que el tema había quedado aparcado y ahora de repente vuelve a estar de actualidad y estoy seguro de que en los próximos años va a ser otra vez motivo de discusión, porque parece ser que se puede ser muy conservador cuando seleccionamos muy bien a nuestros pacientes, sabiendo que en algún caso pues a lo largo plazo a lo mejor haya que volver a reoperarlos, pero con muy poco riesgo, pero que si seleccionamos muy bien a nuestros pacientes, en casos muy bien seleccionados, podríamos decir que quitar medio tiroides sería suficiente y no necesitaríamos ningún otro tratamiento complementario como el yodo radiactivo ni nada. Hay otros pacientes, bien porque el tiroides tiene varios nódulos en los dos lados, o porque hemos dicho, el nódulo, el cáncer de tiroides se disemina por la vía linfática a los ganglios, pero también dentro del mismo tiroides se puede diseminar. Es decir, que si es necesario, pues tenemos que quitar o todo el tiroides, y a veces cuando los tumores son grandes, tenemos que actuar sobre los ganglios linfáticos. Es un caso complejo también, es otra cosa que se ha discutido mucho, porque es tan alta la probabilidad de encontrar ganglios afectados microscópicamente que se ha avalado o se ha discutido si se debe hacer, y se ha hecho durante muchos años, quitar ganglios incluso sin verlos, los cercanos al tiroides, porque sabemos que en un 80% podrán estar afectados. Claro. Digamos que es una acción preventiva cara al futuro. Efectivamente. Para evitar problemas mayores se elimina esa posibilidad porque si los ganglios se extirpan, nuestro metabolismo funciona exactamente igual. Efectivamente. ¿O hay alguna repercusión? No hay. No. Es más, todo y que hiciéramos una cirugía tremendamente agresiva en el cuello, nunca podríamos quitar más del 90% de los ganglios. Claro. Y digo tremendamente agresiva. Sí. O sea, que tampoco es lo... Que no es el caso para el tumor que tratamos. Ni mucho menos. Bien, en algunos casos, cuando la intervención se ha resuelto, y en principio se ha resuelto el problema, se ha controlado ese cáncer, se puede aplicar o no el entre comillas, famoso yodo radioactivo, al que mucha gente le tiene todavía una cierta reticencia. Cuando hablamos de yodo radioactivo, hablamos de quimioterapia, hablamos de radioterapia. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay que tener prevención? En absoluto, sí. No estamos hablando de un tratamiento que produzca efectos secundarios importantes como náuseas, vómitos, caída de pelo corporal, que es típico de la quimioterapia. No va a quemar nuestros tejidos ni va a producir efectos inflamatorios a largo plazo. Lo que quizá, que algunas personas tienen quizá una información errónea
respecto de cómo actúa el yodo radiactivo. Efectivamente, porque es que en el fondo estamos hablando de un tratamiento que es oral, que consta que lleva una sustancia radiactiva, un isótopo, y que lo único que tenemos que tener cuidado es que tenemos que vigilar, pero para esto ya hay médicos especializados, que una vez administrado ese tratamiento y está en función de la dosis, cuando se vea que la dosis que queda residual es baja y que no va a contaminar a la gente que nos rodea, pues evidentemente el paciente puede ser de alta. Es decir, en función de la dosis, a lo mejor necesita estar entre 24 y 48 horas en una sala acorazada. Sí. Lo más importante. Quizá eso es lo que impresiona un poco externamente, ¿verdad? Y el hecho de estar aislado durante X horas. Efectivamente. Y luego también, que lo más importante es que el paciente que ha recibido yodo radiactivo no debe estar en contacto con niños durante una semana, todo y que pueda estar en contacto con adultos, Entonces esto se le recomienda, pues que una vez que salga y vaya a su casa, pues durante una semana no conviva con niños pequeños. Bien, ¿es efectivo el yodo radiactivo? Sí. ¿En general funciona como terapia? Está demostrado que en casos donde está indicado, son claro, que no siempre está indicado, hay que dejarlo. Eso es importante. También durante unos años a medida que vamos sabiendo más y tenemos más estudios, vamos viendo, podemos ajustar más la población en la que va a ser efectivo y la población en que su uso no tiene más efecto o no tiene más eficacia, con lo cual podemos no utilizarlo. Y esto es otra de las cosas donde se ha incidido y se ha avanzado mucho en los últimos años, hasta el punto de que cada vez, y es una de las maneras por las que también somos más conservadores con la cirugía, es porque uno de los motivos para ser agresivo con la cirugía es, ya que quito todo el tiroides, además puedo utilizar el yodo radiactivo para que actúe a nivel de células tiroideas microscópicas, que se supone que deben ser malignas, porque las benignas ya, el tiroides en general lo ha quitado el cirujano. Como ahora sabemos que el radioyodo no es efectivo en todos los pacientes y que tiene algunos efectos secundarios, por pequeños que seas, se es mucho más exclusivo a la hora de darlo. Y si no lo vamos a dar, porque vamos a ser agresivos y vamos a quitar los tiroides. Está clarísimo. Doctor, por último, hoy para concluir el tema, hemos superado ya todas estas fases con el tipo de tratamiento prescrito por el especialista, el que sea. A medio, incluso a largo plazo, ¿qué seguimiento, qué controles hay que seguir para mantener, digamos, el tema bien estabilizado? Esto es otra cosa que ha cambiado en los últimos años. Precisamente como el yodo radiactivo ya está más limitado a su uso, el seguimiento hoy día está muy estandarizado y es muy sencillo. Cada 6 meses, en el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente y el que se disemina vía ganglionar, lo que tenemos que hacer es hacer un estudio ecográfico, una vez más, de los ganglios del cuello. Sí. Y en segundo lugar, correlacionarlo con, también cada 6 meses, con análisis de sangre en los que midamos los niveles de tiroglobulina. Sí. La tiroglobulina, para que nos entendamos muy rápido, es una proteína que está secretada por las células del tiroides. Si yo quito todo el tiroides, no tiene que haber tiroglobulina, excepto que haya cáncer. Claro. Con lo cual, si quito todo el tiroides, mi objetivo es que la tiroglobulina sea indetectable y cuando la haya me está indicando que hay células tiroideas tumorales. Problema, cuando quito medio tiroides, esta parte del seguimiento la pierdo en alguna manera. Me tengo que fiar solo de la ecografía. Bien. Yo creo que más o menos queda claro el tema, aunque a veces quizá el léxico sea un poco complicado, pero creo que el doctor Pablo Moreno Llorente siempre intenta divulgar al máximo la información para que sea entendible para todo el mundo. Aún así, doctor, para concluir, y al margen de recordarnos dónde está ubicado el Instituto de Cirugía Endocrina, déjenos también, por favor, un teléfono en antena para que, si aún así, después de escucharle a alguna persona, le queda algún tipo de duda o quiere consultar con usted directamente en su consulta, pues pueda dirigirse a su equipo. Pues pueden contactar conmigo a través del teléfono 93 280 52 22 en Clínica Corachán. Sí. O bien consultar nuestra página web y contactar con nosotros a través del correo, que es consulta@cirugiaendocrina.com. Correcto. Doctor, muchísimas gracias, pero yo voy a repetir el teléfono más lentamente para darle tiempo a aquellos oyentes interesados para que lo anoten. Es el 93 280 52 22. Instituto de Cirugía Endocrina. Doctor, hasta muy pronto, muy amable. Muchas gracias, hasta otro día. En bones mans, amb Carles Aguilar. Escuchamos al doctor Pablo Moreno Llorente, director del Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona.
Desde hace 20 años me dedico de forma exclusiva a la cirugía endocrina, tratando enfermedades que afectan al tiroides, glándulas paratiroides y suprarrenales. Las enfermedades del tiroides son las más frecuentes y a menudo requieren cirugía, sobre todo de profesionales expertos que les ofrezcan el tratamiento quirúrgico adecuado, eficaz y seguro para evitar que una cirugía aparentemente sencilla acabe limitando su calidad de vida. Abordamos la cirugía endocrina con criterios de mínima invasión, estancia hospitalaria muy corta y mínima tasa de complicaciones. En el Instituto de Cirugía Endocrina somos expertos en cáncer de tiroides y en reintervenciones. Pueden contactar con el doctor Pablo Moreno Llorente en Clínica Corachán 2, despacho 8, llamando al teléfono 93 280 52 22 o también al teléfono 649 36 71 13. En el Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona cuidan de las personas. Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya.